En La Máquina del Tiempo, en Leer a Bogotá conversaremos con Luis Ignacio Sandoval Moreno, presidente nacional colegiado de Red Paz, con quien haremos un recorrido histórico por las luchas sindicales que ha tenido a lo largo de su vida. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Bueno, estamos en la sección Leer a Bogotá de La Máquina del Tiempo y hoy nos acompaña un personaje bastante especial que es Luis Sandoval Moreno. Luis Sandoval es una persona más o menos de mi edad. Tenemos una enorme conjunción de recuerdos, una cantidad de recuerdos conjuntos, llamémoslo así. Recorríamos las mismas calles con los mismos intereses intelectuales en la Bogotá de 1964 para acá, más o menos. Pero hay que mencionar algo de atrás, Sí, ¿no? sí, Mínimo, pero... No, todo lo que yo quieras. soy de la zona de la Candelaria y mis recuerdos están, bueno, los más remotos del 9 de abril del 48. Ajá. Tenía 5 años. Sí, yo también, sí. Nosotros somos de ese modelo 43. Sí. Bueno, entonces, pues me acuerdo del 9 de abril, me acuerdo los incendios, me acuerdo la gente que aprovechó la bandera roja de una carnicería para convertirla en símbolo político. Sí, o sea, el de la Croix criollo. Exactamente. Muy bien. La Croix Rouge. Sí, sí, sí. Y pues la gente ahí se hizo un mitin en el barrio donde yo vivía, cerca al barrio Campo Amor, en Villa Javier, que era como un barrio de trabajadores, barrio obrero, ahí muy cerca a la carrera séptima con calle séptima sur. Más o menos, ¿en qué momento caíste en cuenta de que se había abierto una puerta de violencia para Colombia? Ya cuando tenía 10 años, pues por supuesto ya comencé a percibir un poquito del mundo. Y ya para esa época ya estaba en la escuela, que era la escuela creada por la comunidad del padre Campo Amor. Hoy en esa esquina está la Biblioteca del Congreso de la República. Todavía esa fecha, el 9 de abril, se conmemoraba muy fuertemente, y de la escuela salíamos a desfilar con un uniforme de marinos, con un rifle de palo, y era una cosa muy especial. Y donde estaban los rifles en la escuela acumulados durante todo el año, pues ese era el lugar de castigo también dentro de la escuela, encerrarlo a uno en el desvano donde estaban los rifles. Esas cosas en la Candelaria estaba comenzando lo que fue el antecedente de la Caja Social de Ahorros, o sea, el Círculo de Obreros. Mi padre era miembro del Círculo de Obreros y pues bueno, después entendí que todo eso era esa dinámica de la Compañía de Jesús, que creó escuelas, que creó universidades, que creó empresas, que tienen toda esta actividad ahora, pues que es significativa en el país. Pero de eso, pues, solo después... Pero con el aparato Godo, ¿verdad? La matriz Goda era tanto que mi padre me puso a mí Luis Ignacio, porque era amigo de Luis Ignacio Andrade. Y es que Felio, hijo de Luis Ignacio Andrade, era la persona que me cuidaba cuando yo tenía 4 meses y 6 meses. El aparato Godo fue tu sangre original. Pero está maravilla, mi madre, oye. Pero está mi madre que... Hágale con la madre entonces. Bueno, mi madre era de origen tolimense, de Chaparral. Era hija de Carmen Murillo. Ella, a su vez, hija de Emilio Murillo, hermano del expresidente, que fue presidente 2 veces en el siglo XIX, Manuel Murillo Toro. O sea, el que sacó los Cristos de las escuelas. Es como mi tío O sea, bisabuelo. que el aparato liberal. Como mi O sea, tío tú estás bisabuelo. como fregado en la vida. Tienes el aparato Godo y el aparato liberal. Bipartidista. No digo Frente Un Nacional. ejemplar del Frente Nacional. Bueno, mi madre pues tenía un sentido un poco distinto al de mi padre. Eso era como un juego entre ellos, era muy lúdico, muy de humor. Mi padre ponía una foto de Laureano Gómez con la banda presidencial en la sala de la casa, ¿no? Y eso duraba ahí unas 8 horas, 6 horas, mientras mi madre se la ponía en el cuarto de San Alejo, debajo de la escalera. Sí. ¿No? Pero él nunca se ponía bravo por eso. Tranquilamente volvía y la colocaba en la sala, y a las 24 horas era lo... Oye, qué bueno. Era una cosa de mucha tolerancia, qué bueno. de mucho juego, ¿no? Nunca hubo en mi casa polémicas enconadas de tipo sectario por la política, jamás, ¿no? Bueno, entonces ahí... Y ahí tengo una pregunta. Sí. Tú vas creciendo tal y te sentías más inclinado hacia una de las dos.
Pues sí, yo creo que ya que me hacen la pregunta, nadie me la había hecho. Yo creo que sí, sí, definitivamente el sello social de mi madre fue el que me marcó, porque no resulté militante del Partido Conservador. Pero mi madre, por supuesto, era mucho más dada a considerar condiciones de desigualdad, más sensible por las condiciones de pobreza. Ella era enfermera graduada y todos los días llegaba con una historia nueva. Me pasó esto con tal enfermo, con tal enferma, una sensibilidad muy grande. Y todo eso pues fue creando un sentido también para la vida mía. En el año 53 fue el golpe de Rojas Pinilla. Entonces conocimos los helicópteros. Por primera vez helicópteros sobrevolaron a Bogotá con volantes, se entregaban volantes. Entonces los muchachos... ¿Sabes a quién iban dirigidos los volantes? ¿No? A los guerrilleros de Llano. Sí, y pues pueblo, Fuerzas Armadas, y el binomio Fuerzas Armadas, todo este discurso de Rojas Pinilla. Entonces ahí ya comienzo a organizar impresiones políticas, ¿no? Un golpe de Estado, me acuerdo del 9 de abril, todo lo que va pasando, y ya comienzo a estar un poco pendiente de la política. Y luego, pues estudiando ya filosofía aquí en Bogotá, me tocó en la Universidad Nacional conocer a Camilo Torres. Jugábamos fútbol todos los miércoles frente a la capilla de la universidad. Sí. Entonces, pues Camilo se paseaba fumando pipa, él le daba vueltas a sus ideas, allí seguramente reflexionando cosas. Y le daba vueltas a la sotana también. Y mirando el fútbol, ahí a ratos se detenía a mirar que jugábamos. Y unas 2 o 3 veces terminamos conversando con él en la oficina de la capellanía. Él se sentaba en el escritorio, ¿no? Y bueno, decía cosas allí, comentaba algo. La impresión que tengo es que él estaba muy preocupado por la cuestión agraria y por los campesinos. Él en ese momento era de la Junta Directiva del Incona. Del Incona, sí. Camilo me hizo una impresión muy grande en mi vida. Claro. Y me sacó del rezago conservador y me puso en la orilla crítica. Eso fue impactante para mí. En la segunda 16 años. Casi 20. Ya para más eso. Sí, 22 años en el 65. En el 65. Entonces, pues eso sí ya fue definitivo. Yo tuve que ser maestro en Ibagué. Y allí llegó Camilo en agosto o septiembre del año... Antecitos de irse, sí. Antecitos de irse. Ya estaba. Para la guerra. Entonces, pues a mí me gustaba ver ese Camilo en la calle, el Camilo que hacía discursos, que convocaba a toda la gente, que, bueno, era una impresión nueva, un liderazgo muy impresionante, una personalidad muy atractiva. Pero en Ibagué ocurrió una cosa un poco sui generis, y es que tuve oportunidad de un chocolate con Camilo, le invitaron a un chocolate que resultó con tamal tolimense, y Camilo hizo alguna referencia a esta cuestión de la lucha armada, no una valoración ni que se iba a ir a la lucha armada, nada de eso, no, pero yo entendí que algo había en él que no era desesperación, ¿verdad? No era desesperación. Esa parte es tremendamente importante. Era una reflexión. Que un testigo ocular y vivencial nos diga. Sí. No era desesperación lo que él decía. No, era una hilación de ideas, de sentido, de estrategia, de como un desarrollo político de su proceso, de su dinámica, ¿no? A mí me pareció que había ahí ya como una ruptura. Yo la capté y ahí comenzó a... ¿No será una impresión ex post facto? No, yo ¿no será que tengo los recuerdos se acomodaron a lo que pasó? Eso ocurre con frecuencia. Eso sucede todo el tiempo. Sí, pero no, yo capté en ese momento que había una frase críptica, algo recóndito en él que no era posible que lo dijera en ese momento, pero y para ti hay una división. Sí, claro. Yo soy atípico a mi generación, me da la oportunidad de decirte eso, porque en ese momento todo el mundo se entusiasmaba por la lucha armada. Okay. Venía de la Revolución Cubana, venía toda esta cosa, estaban naciendo las guerrillas. Que no son sino 5 años de la Revolución Cubana. Y entonces tú eras un bicho raro porque... Un bicho raro porque yo no tuve ese entusiasmo realmente. He tenido siempre un respeto por la opción armada, pues desde Camilo, por supuesto.
un respeto enorme, pero nunca consideré que eso fuera un camino posible para un proceso, dijéramos, emancipador, social, político, cultural en la vida colombiana. ¿Cómo empiezas a armar tu camino? Ya hubo todo lo del Concilio Vaticano II, por ejemplo, y eso está muy relacionado con el pensamiento de Camilo. Y yo me relacioné con una corriente radical cristiana que era la Juventud Obrera Católica, la JOC, que era de jóvenes obreros, de jóvenes trabajadores. Eso era inspirado por el cardenal Cardain, holandés, y pues era una militancia en el movimiento obrero, con ideas cristianas radicales. Que un poco tenía que ver con donde habías nacido, ¿no? Sí, claro, un claro. Poco... Pues exactamente, sin duda también, sí. Y ya por esa época conocí... Ahí revive Campo Amor, tienes toda la razón. Es una buena hilación estupenda de Sofía. Sí. Bueno, y ahí por supuesto me relaciono, ya llegué a ser instructor del SENA. En estos finales de los años 60, entonces yo comienzo a plantearme otro problema. Ya no es el sentimiento simplemente, sino la organización. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hacerlo? ¿Y en qué sentido? ¿Con qué objetivos? Como no estoy anclado en la idea de la opción armada, entonces quedan una cantidad de opciones de actividad en la vida social, cultural, etc. Bueno, y pues la ilusión que me hice con la relación con la JOC y siendo instructor del SENA era que la sociedad se podía cambiar desde la clase obrera. Además de ser instructor del SENA, pues llegué a ser dirigente nacional del sindicato del SENA, y en el año 71 se hizo la huelga, el intento de paro general, y quedamos 600 dirigentes sindicales despedidos. Un castigo. No, y la unidad se castiga más que el foquismo, ¿comprendes? Es decir... Eso es una cosa que ahorita podríamos decirla. Y es fuerte decir eso. Claro. La unidad se castiga durísimo en Colombia. Le respetamos la vida, pero le eliminamos el salario. Y la posibilidad de expresión y de movilización. Y además lo vamos a llevar un ratico allí a unas cosas que se llaman cárceles, ¿sí? ¿Dónde estuviste preso? En el año 71, la policía me detuvo cuando estaba en una labor sindical de agitación y me llevaron a la estación de la Caracas con Sexta y luego me llevaron a las mazmorras del DAS. Solo por un lado había pared, todo lo demás eran barrotes. Como en las películas gringas. Y allí entonces estuve unos días, luego me trasladaron a la cárcel distrital. La vida sindical, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ya se había casado usted? No. Pues ya, o sea, no era tan grave el desempleo. Tan grave el desempleo, no. Pero entonces la otra central obrera que acababa de trasladarse a Bogotá, la del radicalismo camilista, la CGT, que era camilista, sus dirigentes, ¿no? Ellos me llamaron y me dijeron, bueno, pues usted no está haciendo nada, en la UTC no puede hacer nada, está desempleado, ¿por qué no viene a ayudarnos a organizar sindicatos aquí en Bogotá? Entonces yo acepté esa tarea. Y había aprovechado el paso por el SENA para aprender unas cosas prácticas. Yo aprendí la cuestión de chapar baños y enchapar cocinas. Entonces yo tenía un trabajo que era en este barrio Marsella de Bogotá. Yo estaba vestido de overol, con casco y todo, y llevaba el engrudo para pegar los enchapes en las cocinas y en los baños. Realmente estaba metido en la vida laboral obrera. El concepto era participar en la vida obrera para cambiar la vida obrera. Por propuesta de la CGT, entonces ya me dediqué a organizar sindicatos aquí en Bogotá. Ya cada año, por alguna razón, había un carcelazo hasta el 77. Del 71 hasta el 77. ¿Visitaste? Sí, porque distintas cárceles? Estábamos en una marcha y entonces la policía nos cogía allí y nos llevaba siempre por horas o por un par de días, cosa así. Pero, ¿no? Sin embargo, la del 77 ya fue más seria, ¿no? Porque fue después de septiembre. Fue antes del paro, en mayo, en Soacha, que había un alcalde militar, que era un capitán de la policía, y entonces los socialistas le pedimos permiso para hacer un acto en el Teatro Bolívar de Soacha.
Y él respondió, tienen la autorización para el teatro. Proyectamos el acorazado de Potenkin y había que hacer el discurso el 1 de mayo. Por supuesto, para decir que el costo de la vida, que los derechos de la gente, bueno, en fin. Sí. Entonces, cuando yo salí del teatro, un señor policía que estaba en la puerta me hizo una seña. Y yo le dije, bueno, sí. ¿No? Y dijo, venga conmigo. Le dije, no, pues es que tenemos permiso del alcalde. Y me dice, es que yo soy el alcalde. Camine conmigo al despacho. Y llegamos al despacho y sacó un diccionario Larousse y lo abrió, buscó foro. Y me dijo, mire aquí. Claro, ahí está pintado el foro romano. Y está, ¿no? Y me dijo, mire, foro es el sitio aquí. Eso es, yo les presté a ustedes el sitio, pero no los autoricé a hacer discursos contra el gobierno. Y usted me acaba de hacer un discurso contra el gobierno. Entonces yo tengo que dejarlo aquí. Vaya, llévelo al calabozo. 9 días. Buena cosa. 9 días. ¿Qué tal? Eso es Muy largo. bueno. Eso es largo. Mis defensores fueron Víctor Manuel Moncayo, abogado, es rector de la Universidad Nacional. Relator de la Comisión Histórica de la semana antepasada. Exactamente. Socorro Ramírez, que era dirigente socialista, pues la defensa era parte de la lucha, ¿no? Por supuesto, era la dinámica de construir un movimiento. Tuve 3 veces la responsabilidad de llevar la palabra por todo el movimiento el 1 de mayo, pero en 2 oportunidades de esas, pues la policía me cercó y no me dejaron hablar en la Plaza de Bolívar. Manuel, no he podido subirme allá a las escaleras ya no te vas a subir, y hablar. Te va a tocar montarte en el tren de la paz. Para la plaza. Bueno, porque el tren del trabajo. Eras una gran amenaza, aparentemente. Bueno, el pensamiento crítico traducido en una acción colectiva en el seno del movimiento de los trabajadores. Esa era un poquito bestialidad. La dinámica, ¿no? Sí, pero está muy bueno esto. De hecho, dijéramos, la parte a la cual yo me he dedicado más es como dijéramos, esta es una militancia de acción, pero también me ha tocado derivar en el estudio. Porque después del paro cívico organizamos el Instituto María Cano para convertir en acción educativa los 7 objetivos del paro cívico del 77, que era unidad de los trabajadores, proyección política del sindicalismo, renovación de la acción sindical, el sindicalismo frente al país y definitivamente una apuesta por la unidad de las centrales obreras, ¿no? Entonces fundamos el Instituto. Oiga, si usted se muere y lo recibe San Pedro y resulta que San Pedro es sindicalista y te va a preguntar, ¿cumpliste? ¿Tú qué contestarías? Pues yo creo que sí, en la medida de lo posible. Hicimos todo lo posible. Se hizo todo lo que se pudo. Se hizo todo. Y el sector trabajo, ¿cómo lo ves? Porque es que como eso se craqueló y se fregó y se... ¿Sí me entendés? Es decir, como no hubo industrialización, ¿sí? Como el país careció de una política industrial, entonces el sindicalismo se fue debilitando. Claro, y llegamos a un hoy en donde ya el sindicalismo prácticamente... Hay como 2 momentos, ¿no? Sí, en este periodo, porque es la segunda parte del siglo XX. Sí. La segunda parte del siglo XX es la posguerra, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y allí lo que hay es una expansión de la economía y del capitalismo espléndida, esplendorosa. Y la OIT adoptó los convenios de libertad sindical y de negociación colectiva, que eran la punta de lanza del sindicalismo, y había empresas, había sindicatos en toda empresa, y fue una expansión del sindicalismo. Luego viene una segunda fase, en esos 50 años de la segunda mitad del siglo XX, y es toda la sociedad informática y la sociedad y la producción robotizada y la globalización y la satelización del trabajo. Entonces ya el sindicalismo no pega porque ya no es el trabajo en grandes factorías y grandes masas de trabajadores, sino que ya hay un componente totalmente distinto. Y eso sí me ha tocado vivirlo. Nos toca hacer una disolvencia como si estuviéramos en una película, la disolvencia, porque esta historia de cierta manera se acaba de una manera que no podemos comprender, ¿no? Nos tocaría estudiar años y años para entender cómo se frustraron las luchas de los trabajadores y en qué momento abrazaste la causa de la paz y de la pedagogía de la paz, ¿verdad? Entonces ahí hacemos una disolvencia, nos toca pasar por encima de 10 años de la vida, desde el 77 al 87,
no nos vamos a dedicar otro programa en otra ocasión, porque ahorita nos toca brincar. Bueno, 20 años de actividad sindical Sí, intensa, sí. 10 con responsabilidad nacional Sí. y 10 con responsabilidad internacional.